Entonces, ¿qué dice el grupo 3? O sea, llegamos a la conclusión que escribimos, ¿Sí? que como agente externo al planeta creemos que está vivo, porque de repente se mueve cuando hay viento, pero igual como que o sea, nos causa duda porque no es igual a nosotros, así como que no tiene pies, manos, ojos, boca, nada. De acuerdo. Pero se mueve cuando hay una corriente de viento. Ujú. Eso. Bien. Interesante porque, de nuevo, ahora vemos, el primer grupo habló de dos características interesantes, ¿se acuerdan? La interacción y el funcionamiento. En el caso del grupo 2 vimos que el movimiento lo podíamos asociar a funcionamiento de algún tipo, y en el caso que ustedes mencionan, el objeto parece que interactúa con el viento y entonces manifiesta, en este caso, movimiento. Y para ustedes eso sería un indicio de vida, eventualmente, porque creen que está vivo el objeto, en función Ujú. de esa dinámica, ¿cierto? Em, por lo tanto, de nuevo vemos que en este caso la interacción parece ser un rasgo o una característica interesante, que el hecho de que al entrar en contacto con otros objetos o con otras sustancias, o el viento en este caso, manifieste algún tipo de conducta, algún tipo de comportamiento. Y entonces decimos que está vivo. Este tipo de razonamiento es algo muy propio de nuestros estudiantes en educación básica también. Y por lo tanto va a estar presente cuando nosotros les enseñemos las características de los seres vivos y cuando ellos reflexionen y aporten ideas en torno a los seres vivos y distingan, por ejemplo, plantas de animales. Porque muchas veces, antes de pensar en la interacción, los estudiantes van a pensar solo en el movimiento. Y entonces cuando piensan solo en el movimiento, los más pequeños tienen la idea inicial de que para estar vivo hay que moverse, o hay que tener la habilidad para moverse, como los animales en general, o como el cuerpo humano. Pero resulta que las plantas no se mueven. Por lo tanto, para estos niños, los más pequeños en general, las plantas no son seres vivos, porque no pueden moverse. Esto es una característica o una concepción típica de los estudiantes de educación básica. Para estar vivo hay que moverse. Y por lo tanto, si no te mueves, no eres un ser vivo. Y eso, de alguna manera, lo lleva a caracterizar las plantas como otro tipo de organismo u otro tipo de objeto, en el sentido de que no tienen vida como sí tienen vida los animales. Pero nosotros estamos pensando todavía en esa discusión, justamente, bueno, ¿y qué característica es la clave de lo vivo o de un ser vivo? Veamos entonces qué dice el grupo 4. El grupo 4 que le correspondió, déjeme ver. ¿Hay alguien del grupo 4 ahí? Este objeto extraño. ¿Alguien del grupo 4 puede comentarnos qué es lo que reflexionaron en torno a este raro objeto? El grupo dice que sí proviene de un organismo vivo, ya que lo asociamos a un organismo vivo del planeta Tierra, en el que se aprecia un esqueleto donde se visualizan patas que luego se fosilizó. Bueno, el grupo lo identifica como un fósil de un organismo vivo, es decir, un vestigio antiguo, ¿cierto?, de un organismo vivo.
Em, es interesante porque aquí el grupo identifica una estructura dentro del objeto, ¿cierto? Identifican un esqueleto. ¿Quién ve un esqueleto en ese objeto? ¿Están de acuerdo que hay un esqueleto ahí? ¿Les parece que hay un esqueleto en ese objeto? Flo dice que no, pero es como raro. Tai dice que pensaba que era una mancha o algo así en el suelo. Claro, podría ser, ¿cierto? El grupo 4 lo identificó como un registro fósil, como los que encontramos en la Tierra. Entonces, esto fue alguna vez un organismo vivo que quedó atrapado en sedimento con el paso de los años, millones de años. El organismo, digamos, la estructura orgánica del animal o de lo que fuera este objeto, se fue reemplazando por minerales, se mineralizó y entonces se convirtió en piedra. Y quedó este vestigio, una especie de molde de lo que fue alguna vez este organismo. Por supuesto, si es que lo miramos así y lo pensamos como un fósil de los que encontramos en la Tierra, entonces estamos apelando a nuestro conocimiento de la Tierra y estamos haciendo trampa en el taller. Pero si es que nos obviamos por un momento esa referencia, entonces podemos apelar al otro criterio que decían sus compañeras. Decían, hay una estructura aquí en este objeto, hay algo que parece ser un esqueleto. De nuevo, aquí hay un elemento interesante porque la estructura parece ser también un criterio a considerar cuando tratamos de evaluar la existencia de vida. En particular, sus compañeras pensaron en un esqueleto como la estructura ósea, me imagino yo, ¿cierto?, de un animal, como el del cuerpo humano. Pero si uno compara el esqueleto humano con esta estructura que vemos aquí, nos damos cuenta que es algo muy, muy distinto. O sea, estamos haciendo una analogía, pero una analogía bastante ambiciosa, bastante exagerada. Pero es un criterio que podemos utilizar para evaluar efectivamente si estamos o no ante un organismo vivo o ante el vestigio de un organismo vivo. La estructura, en este caso, la posibilidad de un esqueleto. Habría que pensar, por ejemplo, si un invertebrado es o no es un organismo vivo. Si acaso para estar vivo tiene que tener esqueleto. ¿Qué pensaría un niño de educación básica? ¿Los seres vivos siempre tienen esqueletos? Veamos qué es lo que opina el grupo 5 sobre este objeto. ¿Hay alguien del grupo 5 que nos pueda comentar? ¿Nadie del grupo 5 nos quiere presentar su trabajo? Sí, profe. Adelante, por favor. Ya, nosotras pensamos, primero tomamos el objeto, y que era un objeto sólido con una textura lisa. ¿Ya? Después nos dimos cuenta que la estructura no perteneció como a un ser vivo, ya que no tiene como orificios, no sé, por ejemplo, para hacer un cráneo, no tiene orificios para los ojos, tampoco tiene alguna parte que conecte con otra extremidad, entonces es muy liso. El Ajá, de peso acuerdo. también pensábamos que no formaba parte de un ser vivo porque no es bien pesado y no permite un movimiento. Dado que no tiene como conexiones con otras extremidades, tendría que ser esta pieza por sí sola y no podría tener movimiento. Ajá. Con su forma simple no realiza movimientos ni tiene extremidades para desplazarse,
que el color y tamaño varían entre sí, porque donde encontramos este modelo, este espécimen, encontramos muchos más, nos pusimos en ese supuesto de que donde vamos a encontrar esto van a haber muchos más tipos, y habían diferentes dimensiones, por lo que asumimos que no era como una especie en sí, que tenía esta forma, esta estructura y que era individual. Y el objeto era bastante sólido, bueno, eso ya lo dije, con la estructura lisa. Entonces eso nos llevó a concretar, pensar que no era un ser vivo ni perteneció a uno. Excelente, Cosette está hablando, ¿no? Sí. Excelente, gracias Cosette y al grupo 5. Nos ofrecieron muchos antecedentes justamente para respaldar su posición, ¿cierto? En este caso, ellas dicen, este objeto es un objeto inerte por esta serie de razones. Entre esas razones también destacan de nuevo la estructura y el funcionamiento. La estructura porque dicen, bueno, no tiene cavidades, no tiene extremidades, perdón, tampoco parece ser que tenga movimiento o funcionamiento. Y adicionalmente agregan el supuesto de que este objeto se encontraba junto a muchos otros semejantes, pero de distintos tamaños y formas, o por lo menos con la misma textura, consistencia, y por lo tanto presumían que era, vamos a decir así, parte del paisaje más que un habitante del paisaje. Así es que hay varios elementos interesantes y yo diría bastante coherentes que fundamentan su posición. Y en ese sentido tenemos un argumento bastante sólido, que está basado en elementos, en características observables, salvo el supuesto de que vieron varios del mismo tipo. Pero aquí tenemos un buen ejercicio de observación o de recolección de datos, podríamos decir, y de interpretación de esos datos. De manera que los utilizamos para fundamentar nuestra postura o nuestra conclusión. En este caso, que el objeto es inerte. Muy bien el ejercicio del grupo 5. Si algún compañero o compañero tiene algún comentario que pueda hacer, por favor, aporte nomás a la clase. El grupo 6. ¿Hay alguien del grupo 6 que nos pueda compartir su respuesta? El grupo 6 dice que la caracola posiblemente perteneció a un organismo vivo, pero que en sí no lo es, ya que debido a sus características, tamaño, forma, espacio, textura, nos dan indicios de que puede proteger o resguardar a un organismo que nosotras consideramos vivo. ¿Algún comentario sobre este argumento? ¿Qué les parece? Tendríamos que hacer caso omiso de nuestro conocimiento de las caracolas, porque eso queda fuera de las reglas del taller. Es decir, no sabemos que esto es una caracola, no sabemos que esto es la concha de un caracol. Pero sí podríamos apelar a algunas características más específicas. Aquí el grupo es más general porque hablan del tamaño, de la forma, del espacio, de la textura. Les dan indicios de que puede proteger o resguardar a un organismo. O sea, bueno, suponemos que lo pudimos manipular, lo vimos, entonces tiene una cavidad, la caracola, ¿cierto? Y como tiene una cavidad, entonces suponemos que esa cavidad pudo alojar a un organismo vivo que se protegía con esta estructura. Puede ser un criterio que eventualmente se aplica a algunos organismos vivos que conocemos, por ejemplo, como los caracoles. Pero también se podría aplicar a otros objetos, como por ejemplo a un zapato, como lo que vio el grupo 8. El grupo 8 también ve un objeto que tiene una cavidad, y tiene una cierta textura, etcétera, ¿no? Entonces, también podríamos decir que dado que hay una cavidad dentro de un zapato, entonces se trata de una estructura o de un objeto que pertenecía a un ser vivo. Parece ser que este criterio no es tan firme, no es tan adecuado para fundamentar la idea de un organismo vivo, a menos que, por supuesto, ya lo conozcamos, y en ese caso
nos salimos de las reglas del taller. El grupo 7, ¿hay alguien del grupo 7 que nos pueda decir cuál fue el objeto que analizaron, que vieron? ¿Alguien del grupo 7 está disponible para compartir sus respuestas? Están las tres conectadas al archivo, parece. Tal vez por el chat, si no tienen Sí, audio. profe, acá. Ya, adelante, por favor. Ya, bueno, o sea, las tres tuvimos como una visión. Mi visión fue de que sí es un organismo vivo porque para poder formar ese caparazón se necesitaba algo como vivo para Ya. formarlo, pero también mis compañeras miraron de que no, como al ser algo que no se mueve, no tendría vida, por decirlo. Entonces ahí estábamos Ajá. como, según la mirada de quien sea, que puede saber si es vivo o no. Sí, de acuerdo. Claro, aquí la conclusión dicen, si fuera de una mirada externa, creería que no es un organismo vivo, esto se debería por el aspecto que posee, por la textura que tiene, aspecto blando, duro, etcétera, y por la falta de movimiento. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, es cierto, estamos ante una estructura bastante particular, que por una parte podrían decir, como decía usted, esto tiene que haber sido generado, tiene que haber sido producido por un organismo vivo. Sería muy extraño, piensan ustedes, o piensas tú, que este tipo de estructura se haya podido formar de manera espontánea, digamos, y de manera a partir de materiales o de procesos inertes. ¿Qué hace tan particular a esta estructura que nos podría llevar a pensar que no tiene un origen inerte? Es decir, que para que se forme algo de este tipo tendría que haber participado un organismo vivo. ¿Qué rasgo, qué característica les haría pensar eso? Yo creo más en la forma y como en todo lo que forma esa concha, o sea, las vetas y no sé, eso es lo que me hace pensar a mí que fue creado por algo vivo. De acuerdo. Eso, ¿cierto? Hay una forma muy particular, ¿cierto? Esas vetas que vemos, ¿cierto? Esas líneas. Alguien podría caracterizarlo, podría decir, por ejemplo, por la simetría del objeto, por su geometría, esa geometría simétrica que tiene. Si uno lo parte por la mitad, se ve igual a los dos lados. Es una estructura repetitiva, si uno se fija, la misma forma se va repitiendo como abanico, y entonces se forma esta concha. Y parece ser que fue producido de manera sistemática. En ese sentido, aquí hay un rasgo también interesante y bien complejo, ¿no? La complejidad de la estructura, de su geometría, nos da un indicio, nos hace pensar de que esto tuvo que estar asociado alguna vez a un organismo vivo. Sí. Sí, adelante. No, sí, profe, le encuentro toda la razón. Ah, gracias. Pensemos, por ejemplo, en la simetría de nuestro propio cuerpo, ¿no? El tener bilateralidad, los dos ojos, los dos brazos, las dos piernas, si nos partimos por una línea vertical en el centro, más o menos vamos a hacer una mitad reflejo de la otra. Y este es un rasgo muy frecuente en el mundo natural, la simetría. Y en el mundo de las plantas, por ejemplo, la repetición de ciertas estructuras, de ciertos patrones, también es muy frecuente. Pensemos solamente en las hojas. Las hojas que se repiten, ¿cierto? El mismo patrón, la misma forma, se repite una y otra vez para darle estructura y forma a la planta. Incluso hay hojas que son más complejas y que están formadas a su vez de hojitas más pequeñas que son iguales a las hojas más grandes, y así se repite una y otra vez el mismo patrón. Ese tipo de estructura compleja también está muy frecuentemente asociada a organismos vivos.
de alguna forma, porque lo producen o porque son parte de un organismo vivo. Interesante conversación que planteó el grupo 7. Y finalmente el grupo 8, yo había anticipado lo que nos íbamos a encontrar aquí, ¿cierto? La cavidad del zapato. ¿Qué pensó el grupo 8? ¿Hay alguien del grupo que quiera comentarnos sus ideas en torno a este objeto? Hola, profe. Hola, adelante. Con el grupo encontramos ciertas características, que es lo ¿Ya? que aparece ahí, de que a nosotras no nos parece un organismo vivo, ya que no tiene una apariencia determinada, como por ejemplo las cualidades físicas que nosotros conocemos. Un sistema en particular, por ejemplo, un sistema, no sé, digestivo, respiratorio u órganos. ¿De acuerdo? Si nosotros aplastamos ese objeto, vuelve a su estado de origen. En cambio, si a nosotros mismos con algunas cualidades diferentes, por ejemplo, rasguño, esas cosas que nos distinguen. Ajá. Con un microscopio vamos a analizar su textura y nos podemos dar cuenta que no es, no es igual a nuestro cuerpo, su textura es más áspera. Y ahí pusimos, por ejemplo, que el material pareciera ser de proteico o fibroso, que es de almacenaje, que supuestamente analizamos con un microscopio, y trata químicamente con materiales curtientes, generalmente cromo, para obtener unas propiedades físicas deseadas para el fin al cual se destinará. Por ejemplo, el zapato, que es un almacenaje. Interesante. Bien, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos varios elementos que también podemos agregar a la reflexión en torno a decidir sobre la vida o sobre las características de la vida. Por una parte, esta primera idea. ¿Qué pasa cuando, digamos, aplastamos o tratamos de destruir, podríamos decir, a un organismo vivo o a un objeto inerte? Una característica interesante, ¿no? ¿Cierto? La hoja de un árbol se puede cortar fácilmente. Es una estructura muy débil, podríamos decir. En comparación, por ejemplo, con una máquina retroexcavadora, por poner un ejemplo. Una máquina retroexcavadora es una estructura muy sólida, muy firme, muy fuerte. Sin embargo, no está viva, ¿me entienden? Está hecha de un material muy rígido. Análogo al zapato, ¿ya? En ese sentido, es curioso cómo se logra tanta complejidad en los sistemas vivos a partir de estructuras tan elementales y tan sutiles, tan estructuralmente débiles, en comparación con otro tipo de estructuras que son mucho más resistentes, pero que son mucho más simples, no logran la complejidad de un ser vivo. Otra idea que es interesante, que aparece en estos últimos dos párrafos, que tiene que ver con el uso, en este caso, de algún procedimiento, de instrumentales, para poder recoger información, para poder recoger datos. Y esto es algo muy propio de la ciencia. La ciencia no solo descansa, ¿cierto?, en la observación que podemos hacer con los ojos o la manipulación con las manos. También hace uso de instrumental, para de alguna manera extender esas capacidades. Entonces usamos el microscopio para mirar con mayor detalle y observar o apreciar la textura, por ejemplo, de la superficie. Por supuesto, aquí no nos garantizaría nada el hecho de que la textura del zapato no se parezca al cuerpo humano, porque el cuerpo humano es solo un tipo de ser vivo conocido por nosotros. Eventualmente hay muchos seres vivos cuya textura no conocemos. Así que tendríamos que comparar probablemente con un espectro mayor de ejemplos. Pero tenemos la posibilidad de utilizar un sistema de medición o un instrumental para recolectar datos más precisos o más detallados.
Y algo semejante podemos hacer con otro tipo de procedimiento, a lo que yo entiendo se intuye en esta última frase, en esta última párrafo, la idea de que podemos incluso realizar algunos procedimientos químicos. Podríamos a lo mejor medir o hacer un procedimiento de reacciones químicas mezclando con algunas sustancias para identificar de qué está compuesto el material, de qué está hecho. Y entonces de nuevo podemos apelar o podemos llevar a cabo un procedimiento para indagar la constitución del material. Y entonces tendríamos más datos, más información para respaldar nuestro argumento, para poder decir, sí, en realidad este objeto es un objeto inerte por tales y tales razones. Bueno, muy bien, muchas gracias por el ejercicio y por haber participado, ¿cierto? Y estar todavía allí en esta discusión. Hay varios elementos que aparecieron en el ejercicio del taller que justamente vamos a recoger, ustedes van a poder encontrar luego, en torno a las características básicas de la vida o de los organismos vivos o de los seres vivos. Pero al mismo tiempo, aprovechando el taller, lo que hemos hecho es tratar de ejercitar nuestra habilidad para, por una parte, caracterizar, en este caso un objeto gráfico, un registro gráfico, pero suponiendo que estamos ante el objeto, ¿cierto? Caracterizar mediante la observación un objeto. Esa es una habilidad propiamente científica muy presente en la actividad científica. Y usamos el registro de nuestra observación, los datos, para elaborar una conclusión o para argumentar a partir de lo observado. Eso también es muy propio de la actividad científica. Si es que le agregamos procedimientos estandarizados, si es que le agregamos algún tipo de instrumental, si es que sistematizamos o repetimos algunos procedimientos de observación, entonces nos estamos aproximando a la metodología científica, a la habilidad del pensamiento científico para explorar algún fenómeno y para elaborar argumentos que puedan ser evaluados como a favor o en contra de una determinada explicación o descripción. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta a propósito del taller? No, dice Magdalena. Dana tampoco. Ok, muchas gracias, Camila. A Thaís le gustó, porque usó su imaginación. Excelente. Ya, qué bien que esté claro, Constanza. Bueno, estamos entonces en la parte 3 de la clase, perdón, parte 4, hemos discutido sobre el ejercicio del taller. La pregunta es acerca de las características básicas de lo vivo, el fenómeno de la vida. Yo les voy a proponer que lo que queda del tiempo de la clase, quedan bastantes minutos todavía, ustedes puedan avanzar en el desarrollo de algunas preguntas a modo de evaluación diagnóstica. Les voy a mostrar 2 preguntas que les voy a pedir que desarrollen, 3 preguntas en realidad, y la van a hacer también de manera grupal con el mismo grupo con el cual trabajaron en el taller anterior. Entonces, para desarrollar el ejercicio, lo pueden hacer en el mismo archivo compartido que usaron para el taller de recién. Lo van a hacer en ese mismo archivo, agregando una página para ir respondiendo las preguntas. Ya les voy a mostrar cómo hacer eso. Y apenas ustedes empiecen con ese ejercicio, con los minutos que quedan de clase, les voy a contar cómo vamos a seguir en la clase del día jueves, que nos corresponde, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar ustedes en el aula virtual, en cosa de minutos? En este título dice preguntas para evaluación diagnóstica. No he activado el enlace todavía, lo voy a activar en un par de minutos. Hacen clic allí y van a ingresar a un archivo donde van a encontrar
estas 3 preguntas que yo les decía. En realidad son 3 ítems, para que las puedan comentar en el grupo y también darle respuesta, ¿ya? Un primer ítem que se refiere a una situación experimental histórica. Es un ejercicio de diagnóstico, por lo tanto lo que me interesa es que ustedes puedan responder a partir de lo que creen y de lo que piensan que está ocurriendo en cada caso. Un segundo ítem relacionado con el ciclo de las plantas, pero aquí el foco es más, podríamos decir, didáctico, porque tiene que ver con las limitaciones de esta representación, qué es lo que ustedes visualizan como algo adecuado y como algo inadecuado en esta representación. Aquí simplemente pueden explayarse en sus ideas, en sus creencias en torno al ciclo de las plantas y a esta imagen en particular. Y un tercer ítem que voy a agregar en breve, que tiene que ver con clasificación de los animales. ¿Ya? Es muy sencillo, lo van a ver en breve cuando coloque el enlace. Entonces les pido que aprovechen el tiempo de la clase para, como grupo, leer estas preguntas y darle respuestas breves, no extensas, pero consensuadas a nivel de grupo, haciendo uso del mismo documento compartido que usaron hace un rato, cada grupo. Por ejemplo, voy a ir al grupo 1. Y ustedes van a ver que en la primera lámina, por supuesto, está el resultado, la respuesta que anotaron del taller de recién. Aquí arriba hay un par de flechas y ustedes pueden agregar otras láminas, otros pizarrones. Entonces aquí a la derecha se agrega de inmediato una segunda lámina y aquí pueden responder a las preguntas del diagnóstico que les estoy señalando. Dana, ¿cuál es la duda? No, profe, ya entendí. ¿Sí? ¿Todo claro? Bien. Entonces, cada grupo va al... ¿Profe? Sí, adelante. Hola, una pregunta. No nos dio 10 minutos de descanso, ¿cierto? No me acuerdo. No O sea, la hicimos recreo. ventana ¿A qué hora era la ventana? hace rato, 16:50, algo así será. creo. Pero mira, hagamos lo siguiente, o sea, la clase la vamos a terminar ahora, de manera que ustedes pueden ahora disponer del tiempo para avanzar en las preguntas del diagnóstico o para descansar y para organizarse cuando pueden ir avanzando en las respuestas. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya, ok. ¿Me pueden recordar a qué hora termina nuestra clase exactamente? 18:10, 18:20, a las 6:10, ok. O sea, si le descontamos 10 minutos, unos 30 minutos más de sesión. Yo creo que en 30 minutos, 20 minutos incluso podrían avanzar en responder las preguntas del diagnóstico. Si es que no las logran terminar, vamos a tomar un tiempo del día jueves también para avanzar en eso. Así es que aprovechen los minutos que quedan para organizarse y pensar cómo lo van a contestar. Y luego el jueves lo que vamos a hacer es discutir algunas de las temáticas que surgen a partir del taller de hoy día y que están contenidos en estas diapositivas, que están publicadas en el aula virtual. Una que se refieren a las teorías acerca del origen de la vida y otra que hablan de la clasificación de los seres vivos. Mi intención es evitar hacer la clase expositiva, entonces ojalá ustedes puedan revisar este material buscando inquietudes, buscando preguntas, buscando cuestiones interesantes que podamos comentar o discutir el día jueves en la medida en que avanzamos en un taller y revisamos algunos conceptos claves. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Araceli, sí, efectivamente. Ahora ustedes quedan liberadas, se acabó la clase. Yo lo que les pido es, con su grupo,
juntarse en el archivo compartido y darle respuesta a la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica la voy a publicar en 2 minutos cuando haga el enlace en este título, ¿ya? Y de aquí al jueves, dense un tiempo para revisar las diapositivas que están publicadas. Si quieren pueden ver el video donde yo narro esas diapositivas, si tienen alguna duda o si quieren repasar alguna parte, lo pueden hacer para tener mayor claridad eventualmente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? Ya, súper. Con eso entonces estamos dando por finalizada la conexión, nos vamos a volver a ver el jueves, ¿ok? Que estén súper bien. Ánimo con las cuarentenas, cuídense harto. Busquen el link y vayan a hacer el diagnóstico. Chao, chao.